Son las 9 de la mañana con 40 minutos y bueno, ya lo habíamos anticipado, vamos a hablar con la economista experta en minería, sustentabilidad y políticas públicas, además directora de SESCO, Daniela Desormeaux, nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Daniela? Qué gusto saludarte. Hola, Hola Daniela. Cata, Pato, buenos días. Qué gusto un día como hoy acompañarlos acá. Sí, gracias por venir porque así además aprovechamos de saludarte. Igualmente, Oye, sí. bueno, nuestro sector minero y el país en general ha recibido un verdadero regalo de Navidad con el precio del cobre, el metal más importante de nuestra economía. Alcanzó su máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, superó los $12.000 por tonelada y se encamina definitivamente a cerrar su mejor desempeño anual desde el año 2009 con una alza cercana al 40% durante este año. ¿Qué explica este tremendo impulso y qué tan sostenible es en el tiempo, Daniela? A ver, yo creo que, como hemos comentado otras veces, acá uno tiene que separar aquellos fundamentos que son reales, por así decirlo, de la industria, que tienen que ver con el ciclo de la industria, y también aquellos factores más relacionados con aspectos financieros, macroeconómicos y la volatilidad de los mercados en general. Y Sí. partiendo por lo primero, digamos, los fundamentos se han mantenido bastante sólidos. Si vemos, por ejemplo, todo lo que es el factor electromovilidad, y ustedes hablaban hace un ratito también de los autos eléctricos, o sea, a pesar de toda la incertidumbre, este año partimos con mucha incertidumbre económica, global, por el tema de los aranceles y que eso podría generar cierto una desaceleración en algunos mercados y tener impacto. Bueno, hemos visto, al menos en este segmento, que eso no ha sido así. Está muy fuerte la electromovilidad, vamos a terminar el año con más de 18 millones de autos eléctricos vendidos probablemente, y eso muestra una tendencia al alza que en algún minuto va a empezar a decrecer, ¿cierto? O a tasas más suaves, más lentas, pero hoy día estamos en esa racha al alza porque todavía las tasas de penetración en este mercado son muy altas. Por lo tanto, ahí hay un fundamento potente. Todo lo que tiene que ver con las redes eléctricas, ¿cierto? Para los centros de datos. Se habla de que se tienen que construir o reemplazar cerca de 60 millones de kilómetros en redes eléctricas de aquí a 2032, 2035. Entonces, eso es un fundamento de demanda súper potente, digo, porque además el cobre no tiene sustituto. Hay, ¿cierto? De repente aparecen los fantasmas de otros, de otros metales o de otros. Sí. Claro, pero no hay nada todavía hoy día Grafeno. aprobado a escala industrial, ¿cierto? Entonces, Sí. los fundamentos de demanda súper sólidos. También desde la oferta, rezagos. Sabemos que desarrollar proyectos, partir proyectos de cero es complejo, lleva tiempo. Y hoy día lo que estamos viendo principalmente son proyectos de reposición brownfield, que es para mantener capacidad productiva. Y por otra parte, hemos visto disrupciones de oferta, que es obviamente el lado como negativo, que por supuesto no nos gusta, pero que termina teniendo un impacto sobre el precio, ¿cierto? Pero tuvimos 2 accidentes este año importantes, muy Sí, lamentables, por cierto, acá en Chile, otro en Indonesia, en que Indonesia. sí, que en el fondo se estima el de Indonesia. Indonesia aporta cerca de un 10% de la producción, o sea, el impacto que va a tener va a ser más o menos un 10% en producción, y eso tiene un impacto en oferta tremendo, lo mismo que acá en Chile, que el impacto es un poco menor y que ya se ha restablecido la producción de manera paulatina, pero igual tiene un impacto. Entonces, tenemos desde el punto de vista de los fundamentos de la industria una demanda muy sólida, con una oferta que va siempre un poco más atrás y con disrupciones. Y por otro Daniela. lado tenemos los efectos macro, ¿cierto? Hemos visto mayor crecimiento económico, comentaban ustedes también los datos de Estados Unidos, los datos de inflación han sido menores, eso debilita el dólar, tiene un impacto, ¿cierto?, sobre el Claro. cobre. Entonces todo está sumando para que estemos terminando el año con un precio del cobre muy sólido y que nos favorece muchísimo. Daniela, ya, ahora Chile se está favoreciendo mucho, mucho, mucho por el precio, ¿verdad? Pero no ha podido aumentar de manera relevante la cantidad que produce, las Así toneladas es. que produce. Y de hecho estamos llenos de proyectos de inversión minera que, como decías tú, son brownfield, o sea, son como para mantener la capacidad que tenemos, porque cada vez que sacas una tonelada de tierra que viene con cobre, cada vez es más difícil y es más caro, ¿verdad? Entonces se va acabando, se va haciendo más difícil extraer el cobre, y por lo tanto tienes que seguir invirtiendo para poder mantener la producción, para que la ley no Así es. caiga, ¿verdad? ¿Cuán atrás estamos en eso? O sea, ¿cuándo vamos a poder producir de verdad harto más cobre en Chile? O sea, por lo menos algo relevante.
A ver, es cierto lo que tú comentas, pero además hay temas estructurales que en el fondo que explican un poco por qué pasa eso. ¿Ah? Nuestra minería es una minería, yo diría, más madura si comparamos con la minería en Perú, por ejemplo. Perú ha vivido lo que nosotros vivimos en la década del 90 y comienzos del 2000, con una minería mucho más joven, que se empiezan a explotar primero los yacimientos, aquellos óxidos, ¿cierto?, con mayores leyes. Hoy día nosotros tenemos que ir a mayor profundidad, tenemos que ir a sulfuro, hay complejidades como, bueno, cómo vamos a lixiviar, por ejemplo, los sulfuros, cómo vamos a tratar los relaves, ¿cierto? Entonces, tú tienes una curva ascendente de crecimiento, pero que llegas a cierto nivel de madurez y que empiezas a preocuparte y hacerte cargo de otros temas que tienen que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad de tus operaciones. Y en eso Chile ha avanzado muchísimo. Entonces, claramente si vemos cuánto, por ejemplo, cuesta producir o el CAPEX asociado a cada tonelada adicional, para nosotros hoy día es mayor de lo que era hace 15 años, mayor que lo que es en Perú, por ejemplo, o mayor lo que podría ser en Congo, porque hoy día Congo o África en general, a pesar de todos los riesgos o las situaciones como geopolíticas que puedan haber en África, está siendo favorecido por leyes muy altas. Entonces nosotros estamos en esa senda de crecimiento donde ya tú pasaste una primera etapa de tratar de producir, ahora te estás preocupando de otras cosas, es decir, cómo yo aporto valor al territorio, cómo hago una minería sostenible para no solamente producir más en los próximos 10 años, sino que dejar valor al territorio de las próximas generaciones. Entonces estamos en ese ciclo, que además se suma con dificultades estructurales propias, ¿cierto?, de los yacimientos, y también con regulaciones o la llamada permisología, ¿cierto?, que hace más complejo y difícil y largo desarrollar los proyectos. Entonces, también esto lo expreso como que es parte natural de lo que estamos viviendo y no es que haya sido, bueno, ahora vamos a atrasar porque sí los proyectos o porque no queremos crecer. También es el proceso de madurez que van teniendo las economías y que se puede aplicar en este caso al desarrollo de la industria. Pero cierto es que si tú miras la nueva cartera Ecochilco, que superó los 100.000 millones de dólares, valor récord, pero tú tienes el 80% de esos son proyectos brownfield, que principalmente están orientados a la reposición y algunos expansión. Entonces, ahí hay que ponerse las pilas en lo que es la parte de expansión. Y los greenfield es solamente un 19%. Entonces, eso hay que generar las condiciones. Yo creo que la voluntad se ha avanzado en lo que es esta simplificación de tramitación, ¿cierto? En lo que es todos los permisos, todos los servicios. Es muy complejo desarrollar un proyecto minero porque involucra muchísimas dimensiones, y eso se ha avanzado, y la expectativa es que también se ponga como algún fast track, ¿cierto? De que podamos también vernos favorecidos por este vuelito y por este ciclo positivo y favorable en los precios. Sí, ahora igual siempre está la competencia, o sea, así como nosotros nos activamos, se activan también el resto de los países que tienen como eje central la minería. Pero pasando del cobre al litio, nosotros tenemos hoy día una estrategia nacional del litio, está el acuerdo SQM-Codelco, estamos aprovechando bien también esa instancia, considerando que los precios hoy día claramente no son los mismos de antes, pero ¿estamos bien encaminados, Daniela, en ese sentido? Sí, yo en general, bueno, hemos conversado otras veces de este tema y Sí. yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Creo que dada la complejidad de nuestra regulación y de cómo ha sido concebido el litio en nuestro país, porque es el único país del mundo, ¿cierto?, donde tiene una regulación especial, donde además hay una institución, por ejemplo, como la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que está involucrada también. En otros países, en Argentina hemos visto, en Australia, como en el fondo finalmente el litio es tratado como un mineral como cualquier otro y tendrá que pagar sus royalties, sus impuestos, etcétera, pero en el fondo no hay diferencia. En Chile tenemos esto, entonces, dado lo que ya existe, creo que lo que se ha hecho es muy positivo, se ha avanzado. Llevamos muchos años, desde, no sé, el año 2012 por ahí que se hizo la primera licitación, después el año 2014 la primera comisión presidencial, después tuvimos 2017, 2018, donde se renegociaron los contratos que existen hoy día en el Salar de Atacama con la Corfo. Eso permitió aprovechar el boom de precios que vimos principalmente en el carbonato de litio periodo 2021,
¿cierto? Y hoy día ya estamos avanzando un paso más allá. Y hay una situación contractual de que uno de los contratos terminaba en 2030, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le damos continuidad a la operación más grande, más importante y de menor costo en el mundo, que es el Salar de Atacama? Entonces, considerando eso, creo que la estrategia está en buena dirección. Por cierto, siempre hay cosas que uno pudiera mejorar o que pudiera pensar que se podrían haber hecho mejor. Por ejemplo, muchos argumentan, hoy habría sido mejor licitar, pero es mucho más complejo. Eso es partir de cero, nos habría atrasado, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy día se está avanzando, se puede seguir mejorando, como por ejemplo podemos apurar o potenciar el desarrollo de otros salares, que sabemos que no son igual a Atacama, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿cómo le damos más dinamismo? Yo creo que eso sí se puede seguir avanzando y mejorando, pero creo que se ha dado un paso importante considerando la naturaleza de nuestro recurso, de nuestra regulación, ¿cierto? Y de cómo podemos seguir potenciando un recurso que es tremendamente importante para el país como es Atacama. Estamos conversando con Daniela de Sormó, economista, directora de Sesco. Daniela, ¿qué explica el tremendo rally que han tenido el precio del litio, del carbonato de litio en los últimos, no sé, 3 meses, que pasó básicamente de $8.000 a $14.000 la tonelada? Mira, aquí pasó un tema puntual en China, que China es como una caja negra, ¿ah? Porque nosotros vemos todo lo que pasa, por ejemplo, el comercio, lo que se va desde Chile, Argentina, Australia, China, lo que China exporta, produce, pero es muy difícil saber cuánto se está produciendo en China y que se consume de manera doméstica, y a qué precios, porque más encima el litio no se transa, no es como el cobre, o sea, yo no te podría decir a qué precio está hoy día el litio, y esos 14.000 que tú mencionas, claro, son precios promedio, distintas estimaciones, ¿cierto? Pero no hay un precio único, conocido, trazable. Por lo tanto, eso genera mucho ruido en el mercado, y lo que supimos fue a mediados de a mediados de año, perdón, que China empezó a revisar las licencias de extracción y operación que tenían en yacimientos en China, principalmente en la provincia de Sichuan. Y varias licencias se han ido revocando o dejando como stand-by para que se hagan mejores estimaciones, mejores aproximaciones o evaluaciones de los proyectos. Entonces, eso generó de inmediato una sensación de que va a haber escasez en un mercado donde ya había sobreoferta. Entonces, lo que hemos visto o que se especula y se observa, digamos, es que los inventarios en China se han reducido. Porque en el fondo, sobre todo un yacimiento importante de un fabricante que además está integrado, que produce batería, a mediados de año paró producción. Entonces, eso redujo los inventarios y obviamente el mercado y los fundamentos siguen súper sólidos, muy parecidos a los fundamentos que hablábamos del cobre, ¿cierto? Electromovilidad, transición energética, y entonces ha hecho que hay expectativas de que, bueno, se están reduciendo los inventarios en China, que no sabemos muy bien cuánto hay, pero sí se han estrechado, y eso ha generado expectativas de que pudiese haber cierta escasez relativa o de que el mercado ya va a tender a normalizarse y estabilizarse, porque sabíamos que esos precios de 8.000 que tú mencionabas, Pato, tampoco eran sostenibles en el tiempo. En algún minuto tenía que venir un rebote. Así que eso es lo que hemos visto últimamente, principalmente, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en China. Ya, perfecto. Daniela, lo último que te quería preguntar era a propósito de La Plata. También hablamos sobre La Plata, que también ha tenido un año espectacular este año, este 2025. Con Pato hablábamos el otro día sobre la capacidad de conducción y térmica que tiene La Plata y cómo también se utiliza más justamente en los autos eléctricos y en dispositivos asociados a la transición energética, data centers, etcétera. ¿Este boom de los metales incluye también a La Plata? ¿Es sostenible hacia el 2026? Sí, bueno, la plata generalmente se como mete dentro de lo que se hablan metales preciosos, sí, plata y oro, y hemos visto en ambos casos un rally importante. Y es bien curioso, yo lo he estado estudiando porque en general estos metales tienden a ser contracíclicos, es decir, cuando a la economía le va mal, o cuando hay expectativas de presión inflacionaria, hemos visto en shocks el año 2018, el 2016, después para la pandemia, o sea, cuando la economía está debilitada con altos niveles de inflación, por ejemplo, por un shock del petróleo, a la plata y el oro les va muy bien, porque son activos de refugio, ¿cierto? Lo que está pasando hoy día es un poco distinto, porque siguen siendo atractivos como instrumentos de cobertura, ¿cierto? Y un poco lo que está pasando también con el cobre,
pero también Claro. están teniendo fundamentos más reales de industria. Y es un poco lo que está pasando en particular con la plata, con usos concretos asociados a la plata más allá de como un activo financiero. Y yo creo, y eso yo lo veo como un fundamento que podría y debiese mantenerse en el tiempo, no obstante que están sujetos a mayor volatilidad, a lo mismo que el oro. El oro ha alcanzado récord, ¿cierto? Está súper dinámica la industria del oro. Vemos acá en Chile que la producción de oro ha aumentado de manera importante por la entrada de un proyecto en particular. Hay otros proyectos que han aumentado producción. Vemos ciertos greenfield, otros proyectos greenfield de oro-cobre, que a los precios del oro de hoy día y del cobre vuelan esos proyectos y antes probablemente no. Entonces, hay fundamentos más sólidos para estos metales preciosos, pero siempre hay que mirar con cuidado también porque están sujetos a mayor volatilidad por su vínculo o correlación con el ciclo económico. Perfecto, clarísimo. Daniela, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Daniela Desormeaux, destacada economista, especialista en recursos naturales, experta en minería, en sustentabilidad y en políticas públicas. Daniela, que tengas una linda Navidad, un buen cierre de año. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, actualizándonos este tema tan relevante para nuestra economía. Muchas gracias, Daniela. Igualmente. Y felicidades para ustedes también, un gusto, que estén muy bien. Que te vaya súper bien. Gracias, Dani.